Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar acá compartiendo este clinic con ustedes. Eh, Comenzaré contestando las preguntas que ustedes me han hecho llegar. La primera de todos es, la primera de ellas es eh, cómo han ido los Juegos Olímpicos según mi opinión y según mi experiencia. Eh, Desde el punto de vista de los resultados y del juego. Voy a comenzar por los resultados. Creo que el resultado fue ok. Nosotros hemos hecho 0-3, como ustedes saben. Pero bueno, si hubiéramos ganado un partido hubiera sido un resultado muy bueno después de 46 años de Japón de no participar. Este, si hubiéramos logrado ganar algún partido, el resultado hubiese sido, nos hubiese permitido clasificar entre los 8 mejores del Juego Olímpico, cosa muy ambiciosa. Eso no lo hemos podido conseguir, pero hemos hecho buenos partidos, como contra España, perdiendo por 11 puntos, contra el equipo campeón del mundo. Y, y nuestro nivel de juego ha sido superior al que habíamos tenido en el Campeonato Mundial. Nos hemos superado en varias eh, estadísticas muy importantes, en nuestra eficiencia ofensiva, en nuestra eficiencia defensiva. Y el sistema de juego implementado le quedó eh, cómodo eh, a todos los jugadores, principalmente a los jugadores que vienen del exterior, pero también a los de la B-League. Eh, Así yo lo he sentido y así ellos lo han manifestado una vez terminado el torneo. Desafortunadamente tuvimos algunos contratiempos que atentaron contra la posibilidad de que estemos a tope e intentar con más opciones el ganar un partido. Y pondría como principal dificultad el haber podido contar solamente 2 semanas con Hachimura y Baba por los protocolos de la pandemia. Y luego el infortunio de la lesión de Gavin Edwards al terminar el primer tiempo del partido con Eslovenia. Hasta ese momento nosotros habíamos competido bien contra España, equipo campeón del mundo, y bien en el primer tiempo contra Eslovenia, sensación del torneo en esa primera parte. A partir de ahí jugamos sin el jugador, sin el refuerzo extranjero el resto del torneo. Esas dos situaciones eh, nos jugaron en contra para poder dar este, nuestra mejor performance en ocasión de estos 3 partidos. Acá compartimos un tweet que hizo Yuta Watanabe una vez terminado el torneo y es muy significativo. Esto es lo que estuvo dando vuelta en la atmósfera del equipo en toda nuestra eh, tiempo dentro de la Villa Olímpica, ¿no? En el tiempo que habitamos la villa y que jugamos los partidos y tuvimos ahí nuestra convivencia, en la atmósfera estaba sucediendo esto. Estamos mejor, jugamos un básquet que nos eh, eh, permite intentar competir en el siguiente nivel. Es el básquet que juegan las mejores selecciones del mundo. eh, y nosotros también podemos hacerlo. Fue muy significativo este tuit de Yuta Watanabe, que ha sido un capitán ha sido un muy buen capitán del equipo en, en los Juegos Olímpicos. Él ejerció ese liderazgo de manera responsable y comprometida, y un poco hablaba
por los demás y era escuchado por sus compañeros. Por eso estoy incluyendo acá este, tuit que me parece significativo. La segunda pregunta que me hicieron llegar es cuánto hemos avanzado en los últimos 4 años en resultados y en contenido. Bueno, lo primero que tengo para decir de manera contundente es que hemos progresado 17 puestos en el ranking FIBA. Comenzamos en el puesto 52 y llegamos al puesto 35. Esto tiene un enorme valor en las competencias de selecciones nacionales, porque esto permite integrar los grupos en Asia y Oceanía como cabeza de grupo o como segundo equipo en un grupo, permite en las competencias mundiales eh, evitar a los equipos más poderosos en la medida que se vaya progresando y además muestra eh, la evolución que vamos teniendo de manera sostenida a través de los años. Pienso que esto ha sido muy importante dentro del programa de la JBA, que la selección masculina entre 2017 y 2021 haya crecido 17 lugares en el ranking FIBA. Esto demuestra en resultados lo que en el juego ha sucedido en Asia y Oceanía. Nosotros en la región nos hemos convertido en un equipo competitivo que se ha puesto a la altura de los mejores. Hemos logrado ganar 9 partidos seguidos. Le hemos ganado a Australia por única vez en la historia, con equipos del segundo escalón competitivo como Irán. Hemos ganado 4 de los últimos 5 partidos que jugamos, varios de ellos de manera muy contundente, contra equipos como China Taipei, que éramos muy parejos, ganábamos y perdíamos. Los últimos 4 partidos los hemos ganado por 40 puntos o más, demostrando que el equipo fue al siguiente nivel en la región de Asia y Oceanía. También hemos logrado clasificar para el campeonato mundial después de 21 años, por méritos propios. Eso es los resultados que demuestran un progreso en el programa de selecciones entre el año 2017 y 2021. Hemos intentado y logrado subir el promedio de estatura, que en el año 2017, en el primer torneo dirigido en la Copa de Asia de Líbano, fue de 1,91 m, y en el Campeonato Mundial de China fue de 1,99 y en los Juegos Olímpicos de 1,96. Ese aumento de talla permite tener una capacidad física más cercana a lo que se necesita en el alto nivel internacional. Hemos tomado la decisión de intentar subir el promedio de estatura, trayendo jugadores jóvenes, más altos que los que estaban jugando, cambiando algunos jugadores de puesto de 5 a 4, de 2 a 1, en el puesto de 5 a 4 como Avi Jaffe, en el puesto de 2 a 1 como Daiki Tanaka, Leo Vendrame. Y también hemos trabajado sostenidamente en buscar una mejora en la condición atlética de los jugadores. De cada temporada y cada concentración y cada mes del año hemos tratado de, a través de tener una alimentación acorde a los estándares del alto nivel internacional, un entrenamiento físico y técnico, lograr una superación en la condición atlética de los jugadores, con una decisión estratégica de a los jóvenes talentos traerlos desde el primer momento al equipo nacional en la posición correcta para jugar internacionalmente. Esas son algunas de las situaciones
individuales de desarrollo de nuestros talentos, hay otras que han sido colectivas, como eh, en el sistema de juego nuestro, eh, mejorar en el uso de los contactos legales, desafiarnos a nosotros mismos y a rivales que están muy por encima nuestro en el ranking FIBA, eh, este, y desarrollar una mentalidad competitiva superadora. Todo este paquete siempre adaptado a la forma de ser y al estilo del jugador japonés eh, que hemos respetado siempre. Como parte final de la pregunta, como parte final de la segunda pregunta, me dicen, ¿qué le falta al programa? Y mi respuesta es tiempo, tiempo. El básquet japonés no puede querer hacer en 4 años lo que a Serbia, España o Argentina le llevó 50 años, o a Australia. Entonces, eh, se ha dado un primer paso hacia adelante en estos primeros 4 años, ya explicado, en Asia y Oceanía, se ha vuelto a la competencia mundial y llevará un tiempo más, no sé cuánto, poder alcanzar resultados positivos en competencias mundiales. Puede ser que sea dentro de 2 años o puede ser que lleve 6. Lo que sí creo es que si se sigue trabajando bien de manera sostenida, los resultados llegarán. Antes o después llegarán. Bueno, la tercera pregunta que me hicieron es qué creo que es importante en el desarrollo de los jóvenes talentos. Y mi respuesta es, primero, detectarlo lo antes posible, la detección temprana de los talentos. Por el sistema de juego escolar y universitario, los jugadores en Japón, los jóvenes talentos, ingresan en el deporte profesional, en el ámbito de la B-League, una vez completados los estudios secundarios, los estudios universitarios, a los 22 años. Entiendo que es importante detectar los talentos lo más temprano posible para que en las convocatorias con la selección nacional se los pueda empezar a desarrollar lo más temprano posible dentro de los patrones de alimentación, entrenamiento físico, entrenamiento técnico y táctico de el básquet de alto rendimiento para que se pueda estimular desde lo antes posible. No esperar que termine la competencia universitaria para poder empezarles un desarrollo de élite. El punto 1, el primero, es la detección lo más temprano posible. El punto 2 es empezar a desarrollarlo dentro de los patrones y estándares del alto rendimiento lo más temprano posible también. Y lo tercero es que puedan tener una competencia superadora, que puedan, con la selección nacional, participar de algunas competencias eh, mundiales que les permitan eh, levantar un poco la mirada, los objetivos, como por ejemplo la copa que juegan en Mannheim en Alemania, o podría ser competir contra universidades norteamericanas o jugar partidos en Europa o América. Bueno, la pregunta número 4 es cuáles son mis opiniones o mis recomendaciones o consejos para que continúe el crecimiento de la selección nacional. Lo primero que hay que lograr para continuar creciendo y para desarrollar una cultura de selección nacional es que en todas las ventanas puedan venir los mejores jugadores de la B-League y que tengan el tiempo de preparación acorde para jugar esa ventana. Son unos 9 o 10 días necesarios para poder hacerlo.
También es muy importante que en la Copa de Asia y en las competencias mundiales, por supuesto, puedan estar todos los jugadores de la B-League y los 3 jugadores que están en el exterior también, y poder tener la totalidad del talento a disposición del equipo, y que para esa competencia puedan tener unas preparaciones de 4 o 5 semanas con partidos eh, amistosos de nivel destacado, como tuvimos para los Juegos Olímpicos, que se pueda jugar contra equipos como Francia, como Alemania, como España, como Argentina, eh, y que se puedan jugar tanto la cantidad como la calidad de partidos necesarios para desde el primer día el equipo estar en un nivel alto. Creo que también el crecimiento constante de la competencia interna va a traer como consecuencia una mejora en el equipo nacional, porque en las 5 temporadas que yo vi de la B-League, cada año la competencia ha sido mejor. Y en el crecimiento de la competencia interna crecen los jugadores también y el equipo nacional se fortalece. No tengo ninguna duda cuando se mida terminado el año 2023 y comparándolo con el comienzo de este proyecto en el año 2016-17, la selección nacional y la B-League habrán crecido un porcentaje, habrán mejorado en todos estos años. Bueno, nada más. Decirle que para mí ha sido un privilegio ser seleccionador de Japón durante 4 años, que les deseo lo mejor y que les mando un abrazo fuerte y que nos vemos pronto. Arigato gozaimasu.